Bienvenidos, queridos hermanos. Este es su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y con Jorge Garzón en los controles vamos a ver el estudio del profeta Zacarías. Pero como siempre, nos ponemos en la presencia del Señor y oramos. Padre bueno, te pedimos como siempre el don del Espíritu Santo, porque sin Él no podemos caminar espiritualmente ni entender las cosas de tu corazón. Danos este don preciado, Señor, que abra nuestro entendimiento, nuestra mente, al poder de tu santa palabra, que entendamos, que se haga vida en nosotros y así nos ayude a construir el reino de Dios. Todo esto lo pedimos en nombre de Jesús el Señor. Amén. Pues ya estamos en la cuesta final de Zacarías, son 14 versículos, capítulos. Hoy vamos para el capítulo 11 y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Veamos versículos del 1 al 3. Abre, Líbano, tus puertas, que el fuego devore tus cedros. Chilla, ciprés, que el cedro ha caído, que los arces han sido abatidos. Gritad en cimas de Basán, que el cerrado bosque ha sido destruido. Voz de lamento de pastores, que su sangre se ha arrasado. Voz de rugidos de leones, que la altivez de Jordán ha sido arrasada. Esto describe la venida de los ejércitos destructivos del juicio de Dios desde el norte. Vinieron a través del Líbano. Las puertas del Líbano son los pasos que existen entre las montañas de Israel. Ese era un lugar entre el Líbano e Israel. Era el lugar donde pasaban todos los ejércitos que venían o que iban a conquistar a África, sobre todo Egipto, que era lo más importante en ese momento. Esta profecía se cumplió en la campaña romana contra Judea. Estos versículos podían haber descrito la invasión también babilónica, si hubieran sido escritos antes. Pero ya la invasión babilónica era historia pasada en este tiempo de Zacarías. No hay nada en la historia del pueblo que pueda referirse a una destrucción total de la tierra anterior a la terrible destrucción que ordenó Vespasiano, el emperador Vespasiano, y sucesor, el emperador Tito, que fue el que arrasó Israel, que fue el que arrasó Jerusalén y cumplió la profecía del Señor de no dejar piedra sobre piedra. Habla de los cedros, de los cipreses, que los cedros cayeron. Los cedros ilustran la fuerza del Líbano. Los cedros es el símbolo del Líbano. Aún en la bandera del Líbano están los cedros, esos árboles majestuosos y gigantescos. Y una vez que caigan, dice el Señor, los bosques más pequeños como el ciprés y como la encina, que son árboles pequeños, caerán. Si el majestuoso cedro cayó y fue destruido, ¿qué va a quedar para los arbustos? Dice que no solo van a ser destruidos, que van a aullar. Además de los árboles, dice que los pastores, los leones, y me vuelvo a asombrar que en esa época hubiera leones en esa zona. Todo eso sí fue devastado. El imperio turco que gobernó Israel desde el siglo XV, XIV o XV hasta la Primera Guerra Mundial, devastó todos los bosques de Israel, acabó con la fauna de Israel, cazándolo. Parece imposible que hubieran habido leones alguna vez en Israel y en el Líbano. Y habla que no solo los cipreses y los cedros, también los pastores, inclusive los leones, van a lamentarse por el juicio que ha caído sobre la tierra. Este juicio viene porque Israel ha rechazado al buen pastor. Esto nos habla de algo muy interesante. Israel en ese momento era el pueblo de Dios. Nosotros ahora somos el pueblo de Dios. Cuando el pueblo de Dios rechaza a Dios, no solo el mal cae sobre él, el mal cae sobre toda la tierra. Porque el pueblo de Dios es el enlace a través de la adoración entre la voluntad de Dios y lo que nosotros somos en la tierra. ¿Cómo nos sometemos nosotros a Dios? Y cuando su pueblo no adora, aparte los males vienen sobre nosotros, pero también vienen sobre el mundo. Yo siempre he dicho, tú quieres saber cómo va el mundo, mira cómo va la adoración. Tú quieres saber cómo está nuestra adoración, mira cómo va el mundo. Y de la iglesia ni hablar. Vamos a ver versículo 4 al 7 y dice así.
Esto dice el Señor mi Dios: apacienta las ovejas de la matanza, las que sus compradores degüellan impunemente, mientras sus vendedores se dicen: bendito sea el Señor, yo me hago rico, y sus pastores no se apiadan de ellas. Pues yo no me apiadaré más de los habitantes del país, oráculo del Señor, sino que voy a entregar a los hombres a cada uno en manos de su prójimo y en manos de su rey, que machacarán el país sin que yo los libre de su mano. Entonces me puse a apacentar las ovejas de la matanza, destinada a los tratantes de ganado, y me procuré 2 varas. A una llamaré gracia y a la otra unión. Y seguí apacentando las ovejas. Eliminé a los 3 pastores de un mes, pero perdí la paciencia con ellas, y también ellas se hastiaron de mí. Tremendo pasaje esto. Apacienta las ovejas de la matanza. Zacarías actuó esta profecía alimentando literalmente a un rebaño de ovejas. Este rebaño de ovejas, no hay duda, representa al pueblo de Dios. Como pastor, Zacarías representaba al Señor, nuestros pastores representan al Señor. El Señor le había designado este rebaño, desafortunadamente para Zacarías, en el tiempo de juicio. Y dice que tomó 2 bastones, 2 callados. Los 2 callados para Zacarías fueron llamados gracia y atadura, que quiere decir unidad. El callado era una herramienta común para el pastor. Acuérdense del Salmo 23. Callado es ese palo con que el pastor no solo se aguanta, sino que cuando una oveja se está despeñando, está en un lugar de peligro, por el gancho del callado la coge por el cuello y la ala. Tiene muchas funciones el callado: para dirigir, para gobernar, para corregir, para rescatar. Y dice que uno lo va a llamar gracia. Todo eso se hace realidad hoy en día en nosotros. Todo lo que tenemos es gracia. Y llama atadura, unidad con Dios. Entre nosotros todo lo que debería haber es unidad con Dios. Pero que haya unidad con Dios, tiene que haber unidad en la iglesia. Y nunca peor que en este momento yo he visto más desunión, más rencores, más odios en la iglesia. ¿Cómo repercutirá eso sobre nosotros y sobre el mundo humano? Yo no lo sé. Ojalá que tenga vida para ver cómo se soluciona esto. El favor también simboliza el estatus que Dios le dio a Israel especial, un estatus favorecido, era el pueblo elegido de Dios. La unión simboliza también la armonía interna del pueblo que se perdió. Esa armonía se perdió en un momento del sitio de Jerusalén. Vamos a ver los versículos del 8 al 11 y dice: eliminé a los 3 pastores en un mes, pero perdí la paciencia con ellas, y también ellas se hastiaron de mí. Dije entonces: no os apacentaré más. La que se muera, que se muera. La que perezca, que perezca. Y las que quieren, que se coma cada una la carne de sus compañeras. Tomé la vara de la gracia y la quebré para romper la alianza que había sellado con todos los pueblos. Aquel día quedó rota, y los tratantes de ganado que me observaban conocieron que era palabra del Señor. Dura, muy dura estas palabras del Señor. La gente se engaña con el Señor y piensan que el Señor es una especie de abuelo viejito que nosotros hacemos trastada y nos reímos de él. Ese no es el Señor. El Señor es abundante en misericordia, porque Él espera nuestra conversión, pero no es tonto. Eso te lo puedo asegurar. Habla que va a destruir a 3 pastores en un mes. Sabemos que Zacarías estaba hablando proféticamente, pero es bien difícil identificar a estos 3 pastores. ¿Quiénes eran estos pastores a quien Zacarías le tenía ojerizas? O los pastores que odiaban a Zacarías. La mejor explicación es probablemente la más antigua, que ve a los 3 pastores no como 3 personas, no como
tres habitantes de ese momento, sino como tres clases de individuos. Vamos a ver, los profetas, los sacerdotes y los reyes de Israel, que es lo que eran los verdaderos pastores de Israel. Los oficios de profeta, de sacerdote y de rey le fueron arrebatados a Israel después de la conquista romana de Judea y nunca se le han vuelto a dar. Pero ya desde esa época de Zacarías también, aunque hubo sacerdotes, y el sacerdocio no era el sacerdocio puro de Aarón. Ya los reyes que se tuvieron, pudieron decir que eran reyes de segunda. Los profetas, pocos profetas quedan ya para que el Señor comience con Malaquías este gran silencio de 400 años hasta que llegue el Señor Jesucristo. Dice que no la va a apacentar más y dice unas palabras que a mí me chocaron cuando las leí. La que muriera, que se muera. Es como alguien que ha perdido totalmente ya la paciencia, ha perdido ya el deseo de ayudar a gente que no se quiere dejar ayudar. Al traer juicio, al dejar morir al moribundo, el Señor simplemente, ¿qué fue lo que hizo? No fue que le mandó desgracias a Israel, fue sencillamente que le quitó su protección. Yo hace tiempo lo he explicado, la protección del Señor es como una sombrilla. Todo el mal, porque el mal ha sido derrotado, pero no ha sido destruido. Cuando estamos en la voluntad del Señor es la sombrilla que nos cubre a todos nosotros. Esa sombrilla nunca se cierra, Dios nunca la cierra, esa sombrilla la cerramos nosotros. Cuando con esta desobediencia nosotros cerramos la sombrilla, entonces todo aquello que la sombrilla tapaba, como la sombrilla nos cubre de la lluvia, todo eso que la sombrilla nos cubría cae sobre nosotros. No es que el Señor lo manda, estaba ahí, era que el Señor proveía para que no nos tocara. No es que el Señor cerró la sombrilla la cerramos nosotros. Lo más triste del caso es que cuando caen esas cosas sobre nosotros, no le echamos la culpa a Dios, le echamos la culpa a la sombrilla. Es verdaderamente increíble. Aquí sigue hablando del pacto de Dios, que es el centro de todos los libros de la Biblia, sobre todo aquí el pacto mosaico, el pacto de Moisés. Y dice que las que queden, que se coman unas a otras. Hermano, desafortunadamente esto sí ocurrió durante el asedio romano de Jerusalén en el año 70 antes de nuestra era. Es uno de los asedios más horribles que conoce la humanidad, que llegaron inclusive a comerse a los muertos, cuando ya no quedaba animal, ni forros, ni papeles, ni papiros de cuero que se pudieran comer. Dice, conocieron los pobres del rebaño, que era palabra de Dios. Esto era este rebaño, como siempre hemos hablado, es el remanente fiel, que siempre queda antes y ahora, que sabía que incluso en estas duras palabras Dios estaba actuando. Siempre le pido al Señor que tú y yo estemos dentro de ese remanente que queda o va a quedar en estos tiempos. Vamos a leer los versículos 12 al 14, y dice así. Yo les dije, si os parece bien, dadme mi paga, y si no, dejadlo. Ellos pesaron mi paga, 30 ciclos de plata. Me dijo el Señor, es en el tesoro el valioso precio con que he sido tasado por ellos. Tomé los 30 ciclos de plata y los eché en el tesoro del templo. Luego quebré mi otra vara, la unión, para romper la hermandad entre Judá e Israel. Tremendo este versículo, hermano, y yo creo que a ustedes también le habrá sonado conocido todo esto. Dame mi salario. Zacarías estaba actuando esta profecía, empleándose a sí mismo, poniéndose como un pastor que cuida un rebaño. Por eso digo que estaba como actuando. Ahora él pregunta a su patrón, imagina a Dios, por sus salarios. Dice que ellos pesaron mi salario como 30 monedas de plata. ¿Y qué responde Zacarías? Sarcásticamente.
hermoso precio con que tú me has apreciado. Zacarías habló sarcásticamente aquí. 30 piezas de plata no era una cantidad insignificante, pero 30 piezas de plata es lo que valía un esclavo. Eso lo podemos ver en Éxodo 21:32. 30 monedas de plata era lo más bajo que se podía pagar por un ser humano. Y esto decía que consideraban ellos a Zacarías como un esclavo. Hermano, aquí definitivamente está una referencia profética al pastor de los pastores, al Señor Jesús, que fue vendido por 30 monedas de plata. Lo vemos en San Mateo 26:15 y San Mateo 27:3. Ahora vamos a entender algo. Era bastante dinero, las 30 monedas de plata. Pero el precio que le pagaron a Judas fue el precio del valor de un esclavo. Judas entregó al Mesías de Israel, al Hijo de Dios, al Señor de señores y Rey de reyes por el precio de un esclavo. Y eso todavía es una ofensa mayor. Esto es poner al Señor ya, como dice la profecía, el esclavo, el siervo de Yahvé. Algunos piensan que posiblemente es un error esto que habla Mateo, pues, pero no, uno de los primeros copistas puede haber cometido un error, pero no habla, cuando digo esto estoy hablando sobre esto que lo dice pues Zacarías. Y dicen que puede ser que Mateo haya expuesto esta profecía sin poner exactamente el nombre. Que alguno de los copistas originales puso Jeremías en el lugar. Hay una gran discusión sobre eso que para nosotros no es relevante. Algunos piensan que Jeremías pronunció estas profecías y que Zacarías las registró, lo cual puede ser cierta. Esta puede ser la palabra hablada por Jeremías, pero registrada por Zacarías. O sea, yo no me hago lío con eso porque para nosotros lo importante es la profecía, no quien las dijo después de 4000 años. Aunque tiene sentido lo que estamos viendo. Y algunos piensan que también Mateo se refiere al rollo de Jeremías, porque en ese tiempo el rollo de Jeremías incluía el libro de Isaías. Mire cuántas hipótesis tenemos. Dice que le echó en la casa del Señor al tesoro del templo. Curiosamente, Zacarías dijo que las 30 piezas de plata fueron, como lo que dice originalmente Zacarías, dice que las 30 monedas de plata fueron arrojadas a la casa del Señor. Dice aquí en el tesoro, pero literalmente dice que fue arrojada a la casa del Señor, pero que también fueron entregadas después al tesoro. Este es un cumplimiento exacto de lo que hizo Judas con sus 30 monedas de plata. San Mateo 27, del 3 al 10. Vemos cómo en Jesús se cumplen las escrituras. Siempre digo que para coordinar esa perfección entre las profecías, cientos de profecías del Antiguo Testamento con Jesús en el Nuevo Testamento, ni con un computer hoy lo podemos hacer. Imagínense hace 2000 años atrás. ¿Qué hicieron estas personas según San Mateo 27:7? Compraron el campo de un tal alfarero. Era un pedazo de tierra inútil donde el alfarero arrojaba las vasijas que se le rompían y que no valían para nada, donde desechaba su trabajo. Jesús realmente compró el campo del alfarero. El precio de Jesús que pagó realmente compró el lugar donde todas las personas quebrantadas, todas las personas rechazadas, todas las personas inútiles, como tú y yo, estaban esparcidas. Después del intercambio de las 30 piezas de plata, el cayado, que quería decir atadura, unidad, también lo rompió. Esto se cumplió cuando Israel fue dispersado por los romanos después de haber rechazado al pastor supremo de Israel, al Mesías, al Señor Jesús. Vemos cómo todas estas profecías han sido cumplidas delante de nuestros ojos. Vamos a ver el versículo 15 y 16, que dice así. Entonces me ordenó
el Señor: toma el hatillo de un pastor necio, pues voy a establecer en el país un pastor que no se preocupe de las ovejas perdidas, ni busque las extraviadas, ni cure las heridas, ni alimente las sanas, sino que se coma la carne de las bien cebadas y las arranque de las pezuñas. Ahora Zacarías actuaba como un pastor insensato, un pastor indolente, un pastor loco, que su función era cuidar las ovejas y que no la cuidaba porque no les importaba. El pastor insensato, antes y ahora, no visitará, ni se ocupará, ni se preocupará por las ovejas que se pierden. Pero tenemos un pastor piadoso, que es el Señor Jesucristo, el buen pastor, que sí se ocupará de buscar las ovejas perdidas. El pastor insensato no va a buscar las ovejas pequeñas, querrá cuidar las grandes, que son las que valen. Pero un pastor sabio, un pastor piadoso, sabe que la pequeña necesita venir también al cuidado de este pastor, tanto como las viejas. El pastor insensato no curará a la oveja que se le parte una pata, la dejará a morir, no puede caminar a buscar hierba. Pero el pastor sabio y piadoso apacentará fielmente a todas las ovejas, las buenas y las heridas. El pastor insensato comerá la carne de la oveja gorda y romperá sus pezuñas. Pero el pastor prudente y piadoso dará su vida por las ovejas, como dice San Juan 10:11. Y nos habla que levanta a un pastor. Este pastor insensato fue permitido y fue designado por Dios, si no hubiera existido. ¿Para qué? Como juicio sobre su pueblo. Abandonó este pueblo su verdadero pastor. ¿Y qué le llegó? Un pastor insensato. Eso se cumplió con el rechazo de Israel a Jesús. Rechazaron al buen pastor, pero recibieron otros pastores. Hasta el día de hoy, Roma, dispersado por todo el mundo, sirviendo a gentes ajenas a su raza, a su etnia. A menudo asumimos que lo único que la gente necesita es el líder adecuado. Aquí vemos que incluso el máximo líder puede ser rechazado y que un líder sin valor puede ser elegido. ¿Les suena raro a ustedes eso? Miren para abajo, para Centro y América Latina, miren para este país, miren para Europa. Los pastores adecuados están siendo rechazados y estamos poniendo como pastores a gente insensata. El pastor insensato, adoptado por Israel, no impuesto, adoptado, en este caso de nosotros podemos ser votados, se cumplió parcialmente en la elección de Barrabás en San Mateo 27, del 20 al 22. Pero finalmente se cumplirá al final de los tiempos cuando venga el anticristo que se haga pastor de los que antes servían al Señor. Vamos al versículo 17 y dice: hay del pastor majadero que abandona el rebaño, que se le clave un puñal en su brazo y en su ojo derecho, que se le seque su brazo y se le ciegue el ojo derecho. Señor, cuando se pone de mal genio, sabe hablar bien y duro. Para aquellos que andan con la misericordiositis, siempre que la misericordiositis lo que hace a la gente es débil y pusilánima. Aquí lo dice bien claro: hay de pastor inútil. Y ahora bueno que tú y yo nos preguntemos: ¿somos pastores inútiles? No pensemos en el párroco o en el obispo o en el papa, vamos a pensar nosotros. Tú puedes ser pastor de un ministerio de la iglesia, tú puedes ser pastor de un negocio, tú puedes ser pastor de tu familia. Y hay va para todos los pastores. Hay del pastor inútil. No hay nada más terrible que un pastor inútil. Aunque Dios nombró al pastor insensato a la luz, pero fue a la luz del rechazo de Israel por el buen pastor. Eso no significa que Dios apruebe al pastor insensato. Dios juzgará a ese pastor inútil
que hirió a su ganado. Si no recuerde la profecía de Ezequiel a los pastores de Israel. Ay de los pastores de Israel que se comen las ovejas y se alimentan de ellas. Cuando habla del brazo y el ojo derecho, el brazo expresa la fuerza y el ojo expresa inteligencia, por lo que se dará un duro golpe contra el pastor infiel. Así ha sido siempre con todos los pastores infieles, antes, ahora y será. Apocalipsis 13:3, Apocalipsis 13:12 al 14 nos dice que el anticristo sufrirá una herida severa, pero que sobrevivirá. Esto confirma que el pastor inútil también se va a cumplir al final de los tiempos. Te vuelvo a decir el deseo de que tú y yo y los tuyos nos mantengamos en este remanente fiel al Señor. Como siempre les digo, manténganse en la roca. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén.